Modelo cognitivista: Leao Simón Rodríguez, Bárbara Susana Garzón, Esmer Hernán Hernández, Edgar Barrera. El objetivo es identificar las características más representativas de la teoría cognitivista y sus principales exponentes, como David Ausubel, Richard Anderson y Albert Bandura. Ausubel nació en Estados Unidos en 1918, fue psicólogo y pedagogo, desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, uno de los principales aportes a la pedagogía constructivista. Afirmaba que las teorías y metodologías de enseñanza deben estar relacionadas con las actividades que se realizan en el aula y con los factores mentales, afectivos y sociales que influyen en ella. Su teoría del aprendizaje significativo verbal asume que hay que tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante para construir, con base en ellos, los conocimientos nuevos. De este modo, el aprendizaje significativo enriquece paulatinamente la estructura intelectual del estudiante. Este aprendizaje se opone al aprendizaje solamente memorístico, ya que en este los conocimientos son memorizados pero no articulados en estructura mental de tal forma que permita la recepción de nuevos conocimientos. En el aprendizaje memorístico, la incorporación de conocimientos es arbitraria y débil, y por esto se pierden con facilidad. Richard Anderson, psicólogo educativo nacido en 1926, planteó la teoría de los esquemas cognitivos, orientada a la adquisición de destrezas motoras simples y la toma de decisiones, la solución de problemas matemáticos o la generación del lenguaje. Para Anderson, los esquemas son procesos mentales ingeniosos para comprender y son susceptibles de aumentar y cambian con mayor información. Implican la construcción de interpretaciones y para que el conocimiento tenga éxito, estas interpretaciones deben ser correctas. En su teoría, proponía que cada esquema se relacionaba con muchos y otros esquemas como el individuo hace un proceso, interpreta, comprende y procesa. El sujeto tiene ya conocimientos previos. La experiencia le incluye más variables. La probabilidad de cambiar de esquema se maximiza cuando se acumula la nueva información. La información se acumula a tal punto que uno puede reconocer dificultades en su propia postura. Albert Bandura, psicólogo y pedagogo nacido en Canadá en 1925, promotor del enfoque psicocognitivo de la personalidad, en donde el ambiente tiene una influencia preponderante sobre factores personales como el autocontrol y el concepto del yo. Afirma que las pautas de comportamiento pueden aprenderse por experiencia propia o mediante la observación de la conducta de otras personas. Este aprendizaje puede suceder por imitación y para la imitación deben darse mediante 4 procesos: atención, retención, reproducción y motivación. Algunas de las características principales de este modelo podríamos mencionar que se enfoca en la conceptualización de los procesos de aprendizaje y se centra principalmente en el cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. Que el profesor es el responsable de que el estudiante realice la organización de la información de una manera óptima. Que el aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. Y que el fenómeno de transferencia o de competencia ocurre en el estudiante cuando entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, o sea, en la realidad. ¿Cómo explica el aprendizaje el modelo? El cognitivismo es el estudio de los procesos cognitivos o mentales que se requieren para lograr el aprendizaje. El objetivo es saber cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender, y utiliza como factores la retroalimentación correctiva, instrumentos para guiar el aprendizaje, y la información se obtiene de interactuar con el entorno. Todo esto influye el proceso de aprendizaje y se logra mediante interpretar, procesar y almacenar esa información en la memoria dándole un significado. El profesor y el estudiante cumplen unos roles específicos. El profesor
Es responsable de decidir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se ejecuta fuera de la realidad y que ocurre en el aula. Es responsable de crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten el acceso a las estructuras mentales de la etapa inmediatamente superior. Es responsable de explorar si el estudiante posee los conocimientos fundamentales para la comprensión del nuevo contenido. Es responsable de que haya una organización lógica del nuevo contenido. Es responsable de ayudar a los estudiantes a organizar y relacionar la nueva información con el conocimiento existente en la memoria y se compromete para que el estudiante se sienta motivado. Es responsable que la información sea recibida, organizada, almacenada y localizada en la mente, en la memoria, del estudiante de una manera óptima. Ahora, al estudiante se le planifica una enseñanza fragmentada y disciplinaria, y él es responsable de aprenderse el material, o sea, de acceder a la realidad que le presenta el profesor. Es responsable de grabar en su mente la realidad como se la presenta el docente y no se puede objetar. Es responsable de hacer una integración en su mente en función de los objetivos aprendidos, ya sea verbalmente o mediante el estudio del material de apoyo. Es responsable de la comprensión del nuevo material en su mente y debe tener significado para él. Debe entender cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos para que se dé el fenómeno de transferencia, o sea, de competencia. Y es responsable que la integración se haga en la mente con analogías y metáforas, por eso se dificulta la transferencia a la realidad. Algunos ejemplos de la aplicación de este modelo en el aula. En clase, la reflexión sobre cómo nuestros estudiantes aprenden o cómo surge el aprendizaje en ellos es de vital importancia, porque nos permite organizar nuestras clases de manera que sea eficiente la transmisión de conocimientos. Teniendo claras las estructuras de cognición, podemos participar en ese proceso y adherir los nuevos conceptos de manera que no se olviden y puedan usarlos en su cotidianidad. Por ejemplo, al explicar el concepto de corriente y resistencia, se hace una analogía con la circulación de carros en una autopista de varios carriles o una calle de un solo carril. Otro ejemplo donde se aplica este modelo es en la descripción y ejemplificación de los pasos del método científico. Esto permite al profesor la explicación de la secuencia lógica y jerarquizada de cada una de las actividades que son inherentes para hacer una investigación científica. Se recrea en el aula cada uno de los pasos del método científico, haciendo uso de analogías y metáforas didácticas, como por ejemplo, qué debería hacer para demostrar científicamente la existencia o no del duende, de la patasola o la llorona. Algunas reflexiones respecto al modelo. En el modelo cognitivista, el estudiante es partícipe de su proceso de aprendizaje y es el responsable de la integración en su mente de lo aprendido, y si este proceso se ha llevado a cabo de manera satisfactoria, el estudiante debería ser capaz de utilizar ese conocimiento en diferentes contextos, en la realidad. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos esto no ocurre debido a que es el profesor el que ha descrito al estudiante un mundo descontextualizado de la realidad, un mundo fragmentado, pero que en la vida real corresponde a un mundo integrado, interconectado y de una vasta complejidad. El modelo cognitivista muestra el progreso que tiene la mente del sujeto en comprender, explicar y predecir el mundo que lo rodea, donde los conocimientos almacenados hacen conexiones y logra que se expandan a medida que se recibe información. Por tal razón, a la mente le llegan conexiones en forma de esquemas que le posibilitan recordar y pensar, y al relacionarlas, el proceso mental organiza los conceptos y posibilita que la acción sea ejercida. Otra reflexión es que el cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge tras la necesidad de comprender procesos más complejos del pensamiento. Se encarga de estudiar los procesos cognitivos o mentales que se requieren para lograr el aprendizaje. Su objetivo principal es saber cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender, saber cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria.
Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición, procesamiento y categorización de nueva información o la modificación de la preexistente. Esta información se adquiere por medio de actuar o interrelacionarse con el entorno por medio de los sentidos. Es un proceso activo de asociación y construcción. No hay aprendizaje significativo sin haber comprensión. Por eso la memoria necesita ser retroalimentada con más conceptos, aumentando paulatinamente su capacidad de comprender y de vincular nueva información. Como conclusión, el cognitivismo es una teoría que todavía en nuestros tiempos tiene mucha vigencia y sus resultados, una sociedad insostenible basados en 70 años de vigencia, demuestran que no funciona de la mejor forma como modelo y tiene vacíos muy grandes. En el modelo cognitivista, los docentes son promotores de conocimiento donde analizan los saberes existentes del sujeto y facilitan la generación de nuevas ideas, siendo reforzadas a través de la adquisición de videos, juegos, teatros, imágenes, etc., lo que permite hacer conexiones, relacionar y transmitirlo interiorizado a su práctica real, es decir, aplicando sus conocimientos en diferentes contextos. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchísimas gracias.